Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría, soy su asesora virtual en este módulo 20. Nos encontramos en la tercera semana. Compañera, dígame, ¿cómo le ha ido en estas 2 semanas que lleva este módulo 20? Yo considero que bien, pero sí se me ha dificultado un poquito las actividades y más que nada por el tiempo que le debo dedicar y se me ha complicado sí estas 2 semanas. Y la semana pasada video, el que no podía yo subir. Ajá, ¿y lo pudiste subir por YouTube? Ajá, por YouTube, pero sí me costó trabajo porque lo hice en el celular y del celular lo subí a Drive y bueno, hice ahí todo un que no podía, pero total que a última sí se pudo. Una triangulación. Sí, Bueno, son experiencias que seguro te van a servir para los siguientes módulos, para la carrera. ¿Piensas seguir con una formación de licenciatura? sí me interesaría, si quiero. Qué bueno. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque las habilidades que estás aprendiendo en prepa en línea te van a servir para la vida finalmente, ¿no? Bien. Sí, pues creo que sí, porque hasta el momento todo lo que he visto sí, la verdad sí me. Qué bueno que te ha servido. Bueno, pues vamos a comenzar. En esta semana 3 se llama sustentabilidad del entorno, participación. Hola, Aurora, ¿me escuchas? Hola. Sí, Ah, aquí sigo. es que me sacó el internet. Una disculpa. Sí, algo así apareció. Ya sabes, cosas de la vida. Bienvenida, Alejandra. Bien, entonces, estábamos hablando de qué tenemos para esta tercera semana. Y es sustentabilidad del entorno, participación social, equilibrio natural. Y lo que vamos a ver en esta sesión es sus dudas y mis recomendaciones para la actividad número 5, sus dudas y mis recomendaciones para la actividad número 6. Veremos algunas recomendaciones para el foro de Aprendiendo, la importancia de las actividades formativas y la importancia de responder las encuestas de esta última semana, de esta penúltima semana. Entonces, para la actividad número 5 se llama Iniciativa Ciudadana. Es, como les menciono, a veces andamos buscando recursos por fuera y resulta que Prepa en Línea nos ofrece recursos suficientes como para poder hacer nuestra actividad. Entonces, les recomiendan para esta actividad leer o revisar los recursos, necesidades y actividades humanas, satisfacción, instituciones y problemas ambientales, comunidades y servicios ecosistémicos. ¿Qué necesito? Necesito describir 2 conflictos sociales que sean resultado de las actividades humanas que estén impactando el medio ambiente en tu comunidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues no sé, se me ocurre para la gente que está en Yucatán, ahorita están viviendo este conflicto, ¿no? Por un lado, está el grupo que quiere conservar la selva y el ecosistema y toda la importancia de este espacio y de este ambiente. Y está por el otro lado otro sector social que quiere que se construya el Tren Maya, porque eso le implica trabajo
porque implica derrama económica en el sector, ¿no? Entonces, ahí hay dos puntos donde hay un punto de conflicto y es un espacio ambiental, ¿no? Finalmente, el que se haga o no se haga va a generar consecuencias ambientales, ¿no? Entonces, habría que identificar del lugar en el que ustedes viven cuáles son los conflictos y cómo se van entrelazando. Aurora, ¿tú dónde vives? ¿Has observado algún conflicto social que tenga que ver con el medio ambiente? Sí, en un predio que lo va a ocupar ¿cómo se llama? Un supermercado, se podría decir, lo están construyendo, pero sí ha afectado en el medio ambiente porque han talado árboles que ya son de añísimo. Entonces la situación. Sí, se oye un poco cortado también tu audio. ¿Eres tú o soy yo? Alejandra, ¿me escuchas? Bienvenida, Mari. ¿Me escuchas? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Yo sí, pero de pronto se escucha como cortado y de hecho la imagen también como que se traba un poco. Ay, espero que ya apagué todos mis aparatos. Espero que ya se resuelva. ¿Y las demás me pueden escuchar? Ah, ok. Está muy bien. Alejandra, ¿has visto en tu comunidad algún conflicto social que tenga que ver con el medio ambiente, como el que nos mencionaba Aurora? Muchas gracias, Mari, por contestar. Mari, tú en tu comunidad o en la localidad donde vives, ¿has observado algún conflicto ambiental en relación al espacio, al ecosistema? Sí, maestra, yo voy a hablar de las industrias textiles, cómo están afectando las aguas que emite para la contaminación. Ok, muy interesante. Muy bien. Es que por el donde yo vivo hay mucha maquiladora y mucha lavandería. Ajá, como en el caso de la mezclilla. Exacto, así es. Ok, muy bien. Está muy bien. Bueno, ya identificaron ustedes los conflictos sociales. Ahora hay que identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el conflicto del Tren Maya. ¿Cuáles son las causas? Ah, bueno, pues resulta que hay una propuesta para una derrama económica, pero eso tendrá una consecuencia, ¿no? El paso, por dónde va a pasar, qué consecuencia va a tener, hacia dónde, porque además no es solo que pase el tren, ¿no? Porque además pasará, pero además a su vez tendrán que hacerse estaciones, tendrá que verse todos los servicios que implica esta función, ¿no? Entonces, la entrada, salida de personas, basura, agua, recursos, todo esto es lo que nosotros tenemos que observar. Alejandra, se inunda mucho las calles por toda la basura que hay. Ok. Además, habría que
en ese caso, en el caso de las inundaciones, habría que hablar del alcantarillado, ¿no? Del sistema de alcantarillado y cómo se puede reaprovechar esa agua, ¿no? Hay que identificar, bueno, ya identificamos los conflictos, las causas y las consecuencias, pero también hay que observar que hay actores políticos o que hay distintas posturas dentro de un conflicto y que no nada más son como los buenos y los malos, ¿no? Resulta que todos somos participantes. Están pues las empresas, las industrias que traen dinero, que traen empleo, pero también traen otro tipo de cosas. Está, no sé, por ejemplo, el comité vecinal, o está la alcaldía, o está el gobernador, está los vecinos, o hay un colectivo unido para no sé qué. Todos estos participantes son parte y tienen un papel o un rol dentro de este conflicto, ¿no? Entonces hay que identificar cuál es su participación y buscar cómo podríamos solucionarlo. O sea, digamos, como les digo yo, si tuviéramos nuestra carta a Santa Claus y pudiéramos pedirle, oiga, así, ¿cómo lo solucionamos? Ah, bueno, a mí me parece que si este grupo se diera y hiciera esta resolución, ¿no? ¿Cómo podríamos fomentar el desarrollo sustentable dentro de mi comunidad? Y esto es muy importante porque ya se han hecho investigaciones o se han estado observando que en México hay distintos conflictos por la parte o problemáticas ambientales. En este módulo ha sido muy fuerte la investigación en relación al agua, pero también vemos que hay conflictos o problemas ambientales en relación a la minería, al cambio climático, a la obtención de energía, a alimentos sanos, maíz, al hogar autosuficiente, costas y mares, ¿no? La sobreexplotación de la pesca, la contaminación, los derrames petroleros, ¿no? Bosques y selvas, la sobreexplotación. Y por otro lado, las prioridades con respecto a la conservación de nuestras especies y nuestros recursos, ¿no? Entonces, para esto les voy a hacer unas recomendaciones. Okay. Cuando hablamos del lugar, cuando hablamos de un conflicto ambiental o socioambiental, en sesiones pasadas habíamos explicado que el ecosistema, si bien tiene sus factores bióticos y sus factores abióticos, es decir, lo que está vivo y lo que no está vivo, y que le permite vivir a los seres como plantas, animales y bacterias, también estamos nosotros, que somos parte de los seres vivos, que constituimos la parte cultural. Entonces, la parte cultural, pues somos un animal muy especial, que tenemos una forma de organización. Y esta forma de organización es cómo se toman las decisiones. Por eso es que los invito a revisar un poco de ecología política, que precisamente observa o se trata de esta rama de la ciencia que procura entender estos procesos socioeconómico-culturales, ecológicos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando estos conflictos desplazan a las personas, cuando se contamina o cómo se están buscando resolver estos problemas? Y entonces, esta revista pueden ustedes ponerle, me decía por aquí una compañera, sobre textiles, ¿no? Podemos poner así, contaminación de textiles. Y seguramente nos va a arrojar algún número o un poco de información, ¿no? Sí, y habrá varios artículos en relación a eso. Otra vez yo, parece que mi internet en
En esta zona está un poco inestable, una disculpa. ¿Me escuchan otra vez? Sí, la escucho. Gracias. Sí, no se Entonces, preocupe. en esta revista podemos inclusive observar por estados cuáles son las problemáticas, ¿no? Entonces podemos ponerle Puebla, Veracruz, Estado de México, ¿no? Y seguramente habrá algo que nos pueda compartir, ¿no? Por aquí hay una pregunta. Ah, muchas gracias, Mari. Qué bueno que me dices que sí se escucha porque... Muy bien. Entonces, con respecto a esto mismo, de los conflictos ambientales, les quiero presentar otra opción, ¿no? Nosotros estamos por observar de forma, digamos, vivencia o la experimental, el conocimiento empírico, pero también hemos observado que por la parte académica hay varios observatorios ambientales. No voy a estar cambiando porque como que mi internet se va, pero uno de esos observatorios es el de La Ibero y precisamente está observando conflictos socioambientales a lo largo de México. Otro observatorio, bueno, generalmente por estado hay varios observatorios. Pueden referirse a las universidades de sus estados, pero por ejemplo, este es un observatorio que se llama La Cooperacha y ven igual varios problemas ambientales dependiendo de la región en la que se encuentren. Y tenemos uno más que es de la UNAM y habla precisamente en relación a la agenda ambiental, cuáles son los problemas y cuáles son los conflictos con áreas naturales protegidas, con la conservación, pero además también con contaminación o reutilización. Es decir, si yo quiero tener un trabajo mucho más nutrido, necesito entender desde distintos aspectos, ¿no? Es como decir, como cuando hay una discusión y dicen, ah, bueno, yo le doy la razón entre dos, entre la roja y la amarilla, ¿no? Y dices, ah, bueno, yo porque me cae bien el rojo, le doy la razón. Ah, no, pero más bien tenemos que observar la postura del rojo, la postura del azul, tal vez haya un amarillo, tal vez haya un verde, ¿no? Y observar las posturas de todos, eso me ayudará a enriquecer y a tener una opinión, una formación en mi opinión y en la construcción de mi juicio. Por lo tanto, para esta actividad me piden que integre en un procesador de textos los siguientes elementos, que es la portada, descripción de los conflictos en la comunidad, entender un poco de las causas, la historia, las consecuencias, poder hacer una justificación de este problema ambiental y cuáles son las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Por lo general me preguntan, o al menos en otros grupos me han preguntado, maestra, ¿qué es una actividad primaria, secundaria y terciaria? Si ustedes van a este recurso que se llama satisfacción de necesidades, nos explican cuáles son las actividades primarias. Ah, las actividades primarias son, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la pesca. Las actividades secundarias son la industrialización, por ejemplo, como comentaba una compañera, ¿no? La industria textil, la industria petrolera, las armadoras de autos, etcétera. Y las actividades terciarias son los servicios, ¿no? Por ejemplo, nos ponen aquí un ejemplo de mercancía, de venta, de mercado. Por aquí, Fabiola, bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta? Fabiola.
Voy a desactivar tu audio. Ajá. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, me están pidiendo que yo identifique en este conflicto parte de qué actividad económica es. Por ejemplo, para la compañera que me decía sobre la industria textil, pues estamos hablando de una actividad secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esta actividad secundaria? Muy bien, entonces, para describir el conflicto hay que nombrar a los partícipes, a los roles o a los actores políticos dentro de este conflicto ambiental, poder analizarlo, observarlo y proponer acciones que ayuden a resolverlo o a hacer menor el conflicto ambiental. ¿Cuáles son los recursos que están en juego, no? Por ejemplo, la compañera que mencionaba sobre los textiles ya reconoce que lo que está en juego son los ríos o los cuerpos de agua que se contaminan a causa de esta industria. Y hay que proponer al menos 5 iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable. En este caso, retomado puede ser de, yo observé que en otro estado hicieron esto y se soluciona así. Desde la ley se está proponiendo una regulación. Yo creo, por lo que veo en mi experiencia, esto puede funcionar, ¿no? Puede ser cualquiera de las posibilidades. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad número 5? Sobre cómo plantear lo de los conflictos ambientales. Yo ninguna. Muchas gracias, Aurora. Y yo sí, maestra. Solo vamos a trabajar sobre un conflicto, ¿verdad? Porque aquí decía que nombráramos 2 conflictos. Sí, pero solo vamos a trabajar sobre uno. Sobre uno desde las distintas vertientes, ¿no? Que es bastante. Por ejemplo, como les decía, el Tren Maya, bueno, pues tiene actores políticos muchos, ¿no? Y hay varias posiciones. La posición de los que sí quieren el tren, la posición de la gente de los gobernadores, ¿no? Y otros son los ambientalistas o los conservacionistas, ¿no? Bueno, Okay. Ajá. Entonces, es muy importante que aun cuando yo estoy haciendo entrevistas y estoy retomando información que conozco, también investigue. Ya les he hecho recomendaciones, están en plataformas suficientes recursos, también algunas de las recomendaciones, pero ustedes pueden encontrar a partir de la región en la que estén. Las universidades generalmente tienen observatorios ambientales, pero es importante presentar las fuentes de información. Si no se presentan las fuentes de información, esto es un plagio. Básicamente es una práctica deshonesta. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, recordamos que ustedes están en el módulo 20, están por terminar el bachillerato. Seguramente tienen una aspiración de encontrar un buen empleo, conseguir seguir en la vida académica, y a estas alturas no se puede llegar sin haber tenido una fuente de información o esta formación en poder decir de dónde encontré lo que encontré, ¿no? O la referencia. Por eso es muy importante evitar el plagio a toda costa, porque no me va a ayudar. No estaré reconociendo a los que hicieron el trabajo antes que yo. ¿Ok? Entonces, dudas. ¿Cómo cito los recursos de prepa en línea? Si yo estoy revisando los recursos de prepa en línea, bien, pues entonces lo que debo hacer es, el nombre del recurso se llama Necesidades y Actividades Humanas. ¿De dónde es? Ah, de la plataforma de prepa en línea de la SEP. Pongo el link
y la fecha en la que lo consulté. ¿Tienen dudas al respecto? Ok. Si no es de prepa en línea, si es alguno externo. Ah, bueno, pues se llama participación ciudadana. Así se llama el recurso. ¿Quién lo escribe? Víctor Toledo. ¿Cuándo lo escribe? Ah, ¿en qué? Si es un periódico, ¿no? Y cuándo es consultado. Ok, su link y cuándo es consultado. ¿Aquí hay preguntas? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, como siempre lo menciono, mis recomendaciones se las estaré compartiendo precisamente por el foro de novedades. Este es un recurso, son varios recursos los que platicamos sobre participación ciudadana, sobre ecología política y al menos 3 observatorios ambientales. Si estamos observando, si queremos observar el tipo de economía, si es primaria, secundaria, la actividad que se está llevando a cabo en mi localidad, tenemos un punto, una recomendación aquí que es, voy a ponerlo en negro, rosa, que se llama Cuéntame del INEGI y nos habla de la información económica que tenemos en todo el país. Entonces ahí voy a encontrar, no, pues hacia el norte se da mucho más la ganadería. Hacia Sonora, pues tenemos la pesca. Hacia el Atlántico, hacia Campeche tenemos la pesca, ¿no? Entonces, todas estas determinaciones también las podemos encontrar en el INEGI si llegamos a tener dudas. Bien. Con respecto a la actividad número 6, que se llama optimización de recursos, vamos a ver, aquí hay una pregunta. Solo tengo una pequeña sobre las condiciones que genera el conflicto. Aún no comprendo si se refiere a la condición del lugar. Son las consecuencias ambientales, ¿no? Sobre las condiciones, por ejemplo, con respecto a la industria textil de la mezclilla, si se lava esta mezclilla y todos los químicos que se utilizan para el lavado de la mezclilla se van hacia el río, ¿qué condiciones deja? Bueno, pues el río, el agua no se puede utilizar. Las personas se están enfermando o no se están enfermando, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que están alrededor de este conflicto? ¿Quedó contestada mi pregunta? ¿Tu pregunta, perdón, Fabiola? Ok, muy bien. Muy bien, entonces retomando Gracias. Actividad número 6 sobre la optimización de los recursos, las acciones para combatir problemas ambientales, sustentabilidad de desarrollo, ciudades y comunidades sustentables y métodos de optimización. Es decir, estamos buscando generar una ciudad sustentable y cómo contribuimos a que realmente sea sustentable. Estos recursos nos van a abrir el pensamiento, ¿no? Observar otras nuevas formas de hacerlo para lograr esta sustentabilidad. Muy bien. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito analizar las variables que impacten la calidad de vida. ¿Qué significa la calidad de vida? No es lo mismo calidad de vida para todos. O sea, si hay un concepto, y ahorita les voy a compartir algunas recomendaciones sobre lo que es calidad de vida, pero cada quien tiene su concepto. Por ejemplo, la gente de la ciudad dice, no, yo prefiero tener el metro cerca, la estación de autobuses, ¿no? Y habrá gente que diga, yo, calidad de vida es estar lejos del smog, ¿no? Calidad de vida es poder respirar aire limpio. Entonces, es un poco introspectivo, pero también habría que entrar
a lo que es el concepto de calidad de vida. Y entonces los invitaré a revisar este recurso. ¿Cómo va la vida en México? De acuerdo a esta, digamos que a esta investigación, se habla sobre todo lo que podría permitir que tuviera un mexicano un bienestar. Bien, estamos hablando de empleo, ¿no? Una buena remuneración, seguridad, acceso a la vivienda, digamos, trabajo, que no tengamos que tener 2, 3 trabajos, ¿no? Salud, que todos tengamos acceso a la salud, que todos tengamos acceso a la educación, que haya una buena organización social y un espacio limpio, un ecosistema, un medio ambiente con calidad de aire o de agua, ¿no? Y por supuesto la seguridad social. Entonces, este recurso nos haría replantearnos que de todos estos elementos, con estos elementos nosotros estamos cumpliendo con esta calidad de vida. Otro recurso que les quiero recomendar es un artículo en la UNAM que habla sobre la condición de bienestar, que se refiere a tener casa, empleo, cuáles son las condiciones para que tuviéramos un bienestar y poder hablar de una calidad de vida. Estos dos recursos serían mis recomendaciones para poder encontrar qué es eso que yo esperaría, ¿no? Tener para poder decir estoy viviendo bien, ¿no? Hay que considerar aspectos sociales, económicos, políticos, ecológicos o como se dice, socioecológicos. Interpretar una actividad estadística para optimizar los recursos en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo lo realizaré? ¿Qué me piden? Identificar un trayecto que realizarías desde... ¿quién me había dicho que vive en el norte? Por aquí, ¿alguien? Alejandra, ¿tú vives en Monterrey? No. Bueno, imagínense que alguien vive en Monterrey y tendría que ver desde Monterrey cómo llegar al castillo de Chapultepec. No. Bueno, ok. O tal vez viven en Sonora. ¿Cómo le tendríamos que hacer? Pues voy al Google Maps, ¿no? Espérenme un segundo. Y en el Google Maps le pongo desde mi lugar, desde donde yo vivo, no específicamente su casa, sino no sé, pues la colonia o el espacio o el pueblo o la ciudad en la que están, ¿cómo llegarían hasta el castillo de Chapultepec? Y entonces, vivo en Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, ahorita que cargue el Google, porque les digo que mi internet anda un poco... Habría que hacer este cuadrito. En esta actividad me piden. Ok. Voy a identificar el tipo de transporte. Voy a observar y voy a hacer una comparación entre los tipos de transporte. Hola, ¿me escuchan? Una disculpa que se está desconectando mi internet. Yo no veo ni escucho nada. Ok. Ya la veo y ya la escucho. Ay, qué bueno. Me vine a pegar aquí al módem porque se está saliendo. Ay, muchas gracias. Qué bueno que ya. Entonces, estábamos observando. Entonces, me piden que yo desde el lugar en el que vivo me meta al Google Maps, ¿no? Y puedo ponerle Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.
Entonces, van a ponerle aquí automóvil, transporte público. Vamos a hacer el comparativo entre el automóvil, el transporte público, cuánto tardaría a pie, en bicicleta, en avión, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, vivo en Ciudad de México y puse una ruta. Si fuera en automóvil, por ejemplo, si yo fuera en automóvil, pues sería gratuito. Mi distancia sería de 11 kilómetros. Gastaría aproximadamente 21 pesos en gasolina. Tardaría 26 minutos. Y bueno, pues como estoy utilizando gasolina, soy una sola persona, pues no es sustentable. Me costaría, bueno, habría alguna normativa, sí, la verificación del automóvil. Y el hoy no circula, ¿verdad? Bueno, que van a la par. Si fuera en transporte público, pues en transporte público yo tendría una distancia más o menos de 3 kilómetros, tendría un costo de 7 pesos, que incluye el metro, ¿no? El metro y un camión. Tardaría aproximadamente 47 minutos. Es un transporte sustentable. En ese transporte, en el metro, pues van cientos de personas junto conmigo, entonces estamos aprovechando el espacio, o en el autobús, pues van muchísimas personas, por lo tanto, sí es sustentable, no necesariamente lleva una normativa. Y luego, si yo me fuera a pie, es gratuito, tardaría más o menos unos 9 kilómetros, no pagaría nada, pero tardaría unas 2 horas, más o menos. ¿Es sustentable? Sí es sustentable y no necesito ninguna normativa. Otro ejemplo es ir en bicicleta, que sería gratuito, una distancia de 10 kilómetros, un costo aproximado de 0 pesos, tardaría unos 39 minutos y sí es sustentable. Y en avión, pues no hay ningún avión que me lleve desde Villa Olímpica hasta Chapultepec, ¿no? Pero bueno. Entonces, hago una segunda tablita donde yo pongo tipo de transporte, distancia, tiempo y costo aproximado. Esta segunda tablita me va a ayudar para que yo tenga los datos necesarios para construir mi gráfica. Entonces, ¿cómo hago una gráfica? Tomo este cuadrito, ¿no? Lo sombreo y me voy a insertar. Entonces me van a pedir que haga una gráfica de barras y yo puedo hacerla así, así, ¿no? Y puedo, si yo me pongo en estos datos, puedo elegir seleccionar datos. ¿Qué datos quiero? Tiempo, costo o busco cambiar de fila, ¿no? Por ejemplo, automóvil contra automóvil está en azul, en café está transporte público y en amarillo está bicicleta, en gris a pie. Si yo lo observo, cuáles tiene el mayor tiempo, pues ir a pie me lleva más tiempo. Si yo observo con relación a distancia, pues el automóvil me da una menor distancia. O con respecto a, más bien al revés, sería el transporte público, me daría una menor distancia. O con respecto al costo aproximado, el totalmente menores dentro del a pie y bicicleta. Y esta es una posibilidad. Con respecto a cómo hacer esta gráfica, ¿tienen alguna pregunta? No. No. Ok. Bien. Sí, Alejandra. No. Ok.
Entonces, ya identificamos todos los medios de transporte posibles. Si desde donde están necesitaran avión, pues, o sea, más bien si es posible, por ejemplo, tomar un avión de Campeche a Ciudad de México, por supuesto, de Puebla, de Veracruz, ¿no? Muy bien. Van a presentar la tabla de registro y van a presentar la gráfica con estos 4 elementos: tipo de transporte, distancia, tiempo y costo aproximado. Una vez que ustedes tienen esa gráfica, las gráficas no se explican solas, se necesitan explicar. Es importante que nosotros digamos qué es lo que se está viendo. Me ha ocurrido que se presentan gráficas y no hay una explicación con ellas. Y entonces de pronto hay algún error con los ítems o con el elemento que quieren explicar. Y se nota que no han dado explicación porque la misma gráfica no se entiende, ¿no? Entonces, ¿hay que incluir una explicación de la gráfica? Sí. ¿Cuál es el mejor transporte para ustedes, no? Bueno, con respecto a distancia, pues la verdad es que es muy largo irse a pie, ¿no? Pero con respecto a sustentabilidad, es mucho más sustentable irse en bicicleta, ¿no? Bien, después de analizar la gráfica, vas a responder las siguientes preguntas. ¿El tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Si yo estoy utilizando constantemente el auto, bueno, pues sí. Si estoy usando el metro, el transporte público, ¿de qué manera impacta, no? ¿Cómo impacta el costo del trayecto de tu inversión de tiempo? La verdad es que tengo solo 1 hora para llegar a mi trabajo y necesito llegar sí o sí. Menciona el tipo de transporte que propicia un impacto positivo en relación a tu tiempo, a tu economía e inclusive a la sustentabilidad, ¿no? Muy bien. Todo esto lo vas a integrar en un procesador de textos. Le pondrás tu portada, la tabla de registro, la gráfica, el análisis de la gráfica y, como en todas las actividades, una conclusión. Las conclusiones se realizan a partir de una reflexión. Es decir, yo ya estoy aprendiendo sobre optimizar recursos, ¿no? Si yo comparo los recursos, puedo ver cuál me es más favorable. Entonces, a partir de esa reflexión que estoy generando, puedo contestar: ¿qué transporte utilizarías y de qué manera se podría reducir el impacto de la transformación de tu entorno natural? ¿Ok? Y entonces, no olviden cargar los archivos con la nomenclatura solicitada, porque a veces se les olvida que hay que poner primero los apellidos, el nombre, módulo 20, semana 3, actividad 6. ¿Ok? Y una vez más, en estas actividades, por favor, presentar fuentes de información. Si no se presentan fuentes de información, esto es tomado como plagio y no quiero que repercuta en sus calificaciones. ¿Tienen dudas con respecto a la actividad número 6? No, ninguna, todo claro. Muchas gracias. Ok. Estas recomendaciones sobre la calidad de vida se las voy a compartir en el foro de novedades. Bien, vamos a pasar al foro de aprendiendo. Recuerden que esta tercera semana el foro de aprendiendo tampoco tiene calificación, no precisamente, pero sí es un recurso que se toma en cuenta como participación. Por aquí. También Google Maps. ¿Utilizamos Google Maps? Sí, por supuesto que sí. Y en este foro, para poder desarrollar mis habilidades de argumentación, me piden contestar 2 preguntas detonadoras. ¿Qué conflictos sociales son consecuencia del cambio climático que identificas en tu comunidad? Por ejemplo, hay comunidades donde se observa que el calor va en aumento, inclusive cada vez es más difícil
soportar estos calores, o con qué acciones se contribuyen para minorar el impacto ambiental de tu comunidad, ¿no? Entonces, les voy a compartir, apenas hice una pequeña entrevista a una profesora que está haciendo, son estas acciones que no es que alguien me lo diga, sino es que me nacen, ¿no? En Veracruz, en la Reserva Tarimoya, hay un lugar, la verdad es que los lugares calurosos se están haciendo cada vez más calurosos y a veces es insoportable esta sensación. Bien, o sea, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar mi pedacito de mundo. Esta profesora está dedicándose a reforestar un pequeño espacio, un pequeño parque, para poder tener un ambiente mucho más agradable. No solo está cambiando su comunidad, está educando a los niños para que puedan las siguientes generaciones seguir con este cambio y con estas acciones que van a contribuir a la propia comunidad y al mundo entero, por supuesto. Muy bien. Y entonces, ¿qué habría que pensar o que tomar en cuenta con respecto al cambio climático? Pregunta, ¿ustedes han vivido o sienten más calor que antes o menos? Se siente mucho más calor. Aquí en Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca y siempre es conocido por ser el clima muy templado, muy bonito, pero sí últimamente hace bastante calor. Sí, claro que sí. Mucho, mucho más calor, mucho, ¿no? Así es como yo que vivo en Ciudad de México, estar a 34 grados, oh por Dios, 34 grados era para zonas que son calurosas, no para Ciudad de México. Y entonces, ¿existe o no existe el cambio climático? Cuando te observas que hay lluvias en temporada de primavera, ¿no? O en invierno, cuando de pronto el aumento de calor o el clima simplemente está súper loco, ¿no? Lugares donde generalmente había 4 huracanes y ahora hay 6, 8 huracanes al año, un poco más. Dices, ah, caramba, esto no es que me lo diga el científico, sino es que lo estoy viviendo yo. ¿Cómo se vive el cambio climático? Me parece que en este foro habría que participar desde esa experiencia, desde ese conocimiento que ustedes ya tienen, ¿no? Y les estaré haciendo algunas recomendaciones para este foro. ¿Tienen dudas o preguntas con respecto al foro de aprendizaje? Por mi parte, no. Muy bien. Les voy a presentar 2 recursos sobre escenarios del cambio climático. Por un lado es sobre los datos históricos y otro donde ustedes pueden encontrar su ciudad. ¿Qué pasaría si se eleva el nivel del agua, ¿no? Por ejemplo, yo tengo familia en Yucatán y dicen, no, pues si se elevara el nivel del agua, mi familia de Yucatán pues tendría que venir huyendo hacia acá rápidamente, porque entonces, ¿dónde van a quedar, no? Sería interesante. En esta temporada hace mucho calor, pero también hemos tenido lluvias. Sí, claro que sí. Y a destiempo, ¿no? Porque las lluvias eran para julio, para agosto, junio, tal vez. Muy bien. Espero que puedan hacer ese ejercicio, observar su ciudad, qué le tocaría en escenarios sobre el cambio climático. Muy bien. Para esta semana también tenemos las actividades formativas. Son 2 cuestionarios muy chiquititos que podemos contestar fácilmente si estamos revisando los recursos y estamos leyendo con respecto al tema. Seguramente por ahí del viernes tendrán 5 o 10 minutos para poder participar y sobre todo reafirmar su conocimiento sobre esta semana. También, ojo, tenemos encuestas sobre el módulo. Es importante que ustedes nos digan
qué cosas podemos mejorar y también la opinión sobre una servidora. Si hay cosas que mejorar, sería momento de decirlo y así todos podemos seguir creciendo y avanzando, aprendiendo. Estas encuestas es importante que las contesten, porque si no las contestan, no van a poder pasar a la semana 4. Y hay quienes me escriben, maestra, es que no puedo ver el proyecto integrador. Tienes que contestar estas encuestas. Mejor háganlo de una vez desde el viernes para que no les agarren las prisas y el lunes tengan acceso sin problema a su proyecto integrador. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Yo, maestra, tengo una pregunta. Dígame, Mari. Lo que pasa es que yo le envié mi actividad 3 el día jueves y todavía no me califica. Sí, no te preocupes. Estoy justo estoy terminando de calificar. Ajá. Pues bueno, es que creo que mañana se cierra si no subimos nuestra actividad. Ajá. No, sí. Prontamente estará calificada, no te preocupes. Ok, bueno, esa era mi duda. Si no, mañana le estaré escribiendo. Sí. No se preocupen, estoy trabajando en ello, no he terminado. Pero si ustedes observan, aquí hay un punto en donde dice actividades y evaluación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí se ve. Sí, se ve muy bien. Entonces, la compañera entregó su actividad el jueves, seguramente hoy es el último día, seguramente estaremos terminando estas calificaciones, estas actividades. Si ustedes entregaron su actividad el viernes, seguramente entre hoy y mañana estará terminado, pero más tardar mañana. Por lo general, la mayoría están terminando por ahí del domingo. Y entonces, de todas maneras, entre martes y miércoles estamos terminando de calificar. Ok, eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Pues es un gusto, un placer para mí. Si se atoran un poquito con respecto a la gráfica o alguna de las puntos o actividades, me pueden escribir y con mucho gusto les voy a contestar. De todas maneras, nos vemos aquí el jueves para resolver dudas. Les agradezco mucho su paciencia con respecto a mi internet, pero esta grabación va a estar en YouTube, en el canal de YouTube. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.